Buenas tardes, el día de hoy vamos a realizar la ayudantía número 12 y la pregunta número 2 en preparación para el último certamen. Esta pregunta dice lo siguiente. El uso de fibras sintéticas producidas a partir de materias primas derivadas del petróleo es muy común, ya que presenta buenas propiedades mecánicas. En la actualidad se está trabajando en el desarrollo de una fibra compuesta por polietileno, poliestireno y polipropileno, y se requiere saber la proporción en la que hay que mezclar esas materias primas para maximizar su elongación. Para determinar cómo afecta la composición de la materia prima a la elongación de la fibra final, se plantea ejecutar un diseño de experimentos de mezcla tipo 2,3 simplex lattice, con réplicas parciales y punto central, la cual permite obtener el modelo obtenido por la ecuación número 1. La tabla 3 resume las corridas experimentales realizadas junto con los resultados obtenidos. En esta tabla, cada fila representa un nivel definido como una combinación de materias primas en una determinada proporción. Las columnas 2, 3 y 4 indican la proporción de x1, x2 y x3 utilizado en cada nivel. Estas proporciones están en tanto por uno. Dependiendo del nivel probado, se han podido desarrollar experimentos en duplicado o triplicado. Las columnas 5, 6 y 7 muestran la elongación medida en kilogramos fuerza para cada experimento realizado. Tabla 3, resumen del experimento, elongación, etc. Y ahí se presentan los valores importantes. Y se solicita lo siguiente. En primer lugar, obtener parámetros del modelo. Luego calcular el intervalo de confianza de dos lados de los parámetros e indicar aquellos que son significativos con una cierta certeza. Si hay efectos no significativos, eliminarlos y volver a determinar el resto de los parámetros. Implementar los siguientes test para diagnosticar si el modelo obtenido describe de manera adecuada los datos experimentales. Para cada test, comente sus resultados. Y se nos solicitan 5 tests. En primer lugar, cálculo del R cuadrado. Segundo, promedio del error de predicción. Tercero, análisis de correlación de predicción, o sea, del error de predicción. Cuarto, gráfica de elongación predicha versus elongación medida. Y finalmente, el ANOVA. ¿Ya? Entonces, de este problema, lo primero que hay que destacar es la ecuación que se nos está entregando, ¿ya? Si se fijan, es básicamente tres variables involucradas, x1, x2 y x3, más sus interacciones, x1 con x2, x1 con x3 y x2 con x3, ¿ya? Pero también es importante que verificar ahí que si se fijan, para cada interacción, es decir, x1 solo, x2 solo, etcétera, hay un parámetro y no tenemos un parámetro libre, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a necesitar hacer es ordenar un poco esta ecuación para poder trabajarlo con mínimos cuadrados generalizados, que es lo que se nos solicita en esta situación, de forma de hacer mediante unos cambios de variable que es más sencillo de trabajar, ¿ya? Para que quede más ordenado. En segundo lugar, es importante saber que a partir de estas tres variables iniciales que vamos a tener, x1, x2 y x3, se está intentando obtener la elongación de la fibra sintética. Y básicamente hay que hacer el procedimiento que hemos hecho anteriormente. Obtener el modelo y analizar si el modelo es correcto o no, y qué es significativo y qué no. Y por último, también es importante que verifiquen esta tabla. Si se fijan en esta tabla, están nuestras variables, pero tenemos experimentos con réplicas. Por lo tanto, esta tabla, si se ve así, puede verse un poco desordenada. Entonces, siempre tengan en cuenta que las tablas que se presentan, no sé si necesariamente desordenadas, pero de formas más difíciles de leer, siempre ordenenlas para que tengan perfectamente claro qué se les está diciendo y qué no, ¿ya? En cuanto a información. Sobre todo en esta clase de problema, que es súper importante saber si tengo réplicas parciales, puntos centrales, etcétera, ¿ya? Porque eso va a determinar mucho el procedimiento a seguir. Entonces, como siempre, vamos a ir al PPT y vamos a ver qué es importante tener en cuenta para este problema. Entonces, en primer lugar, ¿cómo enfrentarlo? Primero, leer el enunciado e identificar variables y parámetros, que es lo que acabamos de realizar, ¿ya? El ordenar información vamos a tener que hacerlo en el Excel porque ahí tiene más sentido hacerlo. Acá simplemente lo importante es mencionarles que el problema, cuando se presentan tablas un poco complicadas de leer, siempre dense el tiempo de ordenarlas. Sé que puede parecer un poco quizás pérdida de tiempo de repente, sobre todo cuando uno está dando una prueba que es contra el tiempo, pero de verdad que los va a ayudar porque si no la ordenan pueden confundirse y al final tener todo el procedimiento malo a partir de esto. Y sobre todo en esta rama es súper importante tener bien claro el procedimiento a seguir. Luego se solicita el tipo de modelación y observar los parámetros. ¿Ya? Ahí ya lo determinamos, tenemos un modelo que responde es lo que se estaba hablando de la elongación y depende de tres variables, x1, x2 y x3, las cuales no tienen un parámetro
solitario, por así decirlo, no tiene un intercepto y básicamente tengo un modelo que son las interacciones de las variables involucradas. Con respecto a la estimación de parámetros, lo que se nos solicita en el problema, generalmente tenemos dos métodos, un método más relativamente rápido, pero sensible a las condiciones iniciales y que no siempre la solución que nos entrega puede ser muy exacta, porque al final es un método de iteración que es el solver, y en este caso se nos solicita un método matricial o algebraico, ¿ya? Que es básicamente mínimos cuadrados generalizados, a realizar ciertos arreglos de matrices. Bueno, luego de seleccionar el método, que en este caso se nos indica que es el método matricial o algebraico, hay que proceder a resolver el problema de mínimos cuadrados. Y finalmente, que es como la parte importante también de todo este procedimiento, porque necesitamos saber si el modelo es correcto o no, es el proceso de análisis. Ya el proceso de análisis, hay una serie de formas de analizarlo, y de hecho acá en este problema se nos piden 5 formas distintas. ¿Ya? Por lo tanto, ahí nos vamos a gastar un cierto tiempo en realizar esa parte. Y finalmente realizar la conclusión respectiva de si el modelo es adecuado o no. ¿Okay? Entonces, repasar un poco el método matricial. Bueno, esta PPT ya lo hemos visto, pero un poco seguir como el orden que hay que realizar. En primer lugar, necesito establecer una matriz X en la cual van a estar involucradas mis variables asociadas, o sea, mis coeficientes asociados a las variables. ¿Ya? Esto va a quedar más claro, bueno, queda más claro obviamente en el Excel cuando se está trabajando, pero acá es importante destacar una cosa importante, que si recuerdan lo que leímos recién, el modelo que se nos entrega no tiene lo que sería el intercepto en una ecuación de la recta. Por lo tanto, en esta ecuación, en esta matriz X, el valor de 1 no iría, ¿ya? Porque ese valor que va solo no existe. ¿Ya? Ese es un elemento importante que quería destacar acá. Luego se obtiene naturalmente la X trampuesta, luego se obtiene la inversa del producto de la trampuesta con mi matriz X, y finalmente luego mediante la multiplicación de las matrices respectivas se obtienen los parámetros, ¿ya? Que es como lo que hemos realizado en la ayudantía anterior. No tiene mucho sentido redondear en esto. Igual lo vamos a ver más en detalle en el procedimiento en el Excel. Luego, una vez obtenido el modelo, es importante destacar que muchas veces podemos obtener modelos gigantes o modelos difíciles de leer. Por lo tanto, es importante en ese momento entrar a generar los intervalos de confianza de los parámetros para saber, en el fondo, saber qué interacciones son importantes de considerar o no, ya qué parámetros son significativos y qué parámetros no son significativos. Para esto se utiliza la ecuación que se está presentada en la PPT, la cual se ve un poco fea, pero como ya vimos en la entidad pasada, no es tan fea como se ve. Ya es un poco intimidante, pero es súper fácil de trabajar una vez que ya se determinó todo. Y para poder utilizar esta fórmula vamos a requerir de la matriz transpuesta que nosotros vamos a obtener en el procedimiento de obtención de los parámetros, ya que la matriz que corresponde al producto de la transpuesta, o sea, la matriz inversa del producto de la transpuesta con la matriz X, la diagonal de esta matriz me va a entregar los valores necesarios para que yo pueda generar el intervalo de confianza respectivo para saber si los parámetros son significativos o no, ¿ya? Insisto, suena feo, pero no es tan difícil de trabajar en el Excel, ya esto es súper mecánico, así que de verdad no se asusten mucho si se pierden, porque al final es práctica, ¿no? ¿Ya? Y recordar que uno de los principales análisis del ajuste que en general utilizamos, que recalco, no es muy robusto, por así decirlo, no es el mejor indicador que hay de todos. De hecho, un R cuadrado alto no necesariamente indica que un modelo es bueno. Pero sí uno de los más utilizados, y por eso intento recalcarlo, que es la ecuación que se presenta aquí. Ya. Una aproximación bastante rápida. Entonces, el análisis del ajuste, que va a ser la última parte de la pregunta, hay distintas cosas importantes que hay que tener en consideración. Por un lado, el R cuadrado, que es uno de los primeros indicadores que generalmente obtenemos. Otro elemento importante es la media de los errores, donde idealmente se deberían centrar en cero los errores, para evitar que ver una cierta tendencia hacia un cierto valor de los errores, o que está inclinado hacia un cierto sector, etc. Esto también se puede ver gráficamente a partir del gráfico de los errores, que es el que estoy presentando en la imagen. Y finalmente, bueno, no finalmente, sino que dentro de las otras opciones que hay, son el tema de las correlaciones, ¿ya? Que es básicamente comparar los errores que uno obtiene del modelo, que se calculan mediante el valor menos el valor estimado por el modelo, y generar
utilizar el comando de correlación para verificar si existe realmente una correlación entre cada variable que esté involucrada en la obtención de la variable respuesta, para saber si existe una correlación o no, ¿ya? Y esto es como la parte, entre comillas, nueva, que es probablemente el último que vieron, que es el test ANOVA, ¿ya? Este test me va a permitir saber si el modelo es deficiente o no, básicamente, ¿ya? Entonces lo que se hace es hacer una suerte de análisis de los residuos, ya esto es una diapositiva de años anteriores que probablemente quizá la vean en clase, pero decidí ponerla acá porque es súper útil para entender, porque es muy clara, ¿ya? Es bastante clara en el procedimiento a seguir, y de hecho la tabla que se presenta es muy fácil de utilizar, porque de hecho es llegar y utilizarlo, ¿ya? Se ve horrible, lo sé, porque hay sumatorias de variables que van a depender de posiciones, etcétera. Pero al momento de aplicarlo en el Excel, créanme que no es difícil. Ya, nuevamente es súper mecánico, y al final esto es una suerte de test de hipótesis. Ya al final el concepto es exactamente, prácticamente lo mismo, en palabras simples, sin entrar mucho más en detalle claramente. Pero al final lo que vamos a utilizar es elementos que ya calculamos, de hecho, en los pasos anteriores, para generar esta tabla y finalmente poder hacer una suerte de comparación para determinar si el modelo es deficiente o no. ¿Ya? Para esto vamos a necesitar calcular ciertos errores puros y ciertos residuos por falta de ajuste. ¿Ya? Al final se hace esa suerte de comparación. ¿Ya? Pero como insisto, es bastante mecánico, entonces no tengan tanto miedo de este método, que de hecho es lo que se nos solicita. Entonces, teniendo eso en consideración, vamos a ir al Excel, que se puede ver acá, que está un poco spoileado, pero no importa. Esta es la tabla que se nos presenta en el enunciado, ¿ya? La tabla, acá es importante destacar varias cosas. Tengo réplicas, ¿ya? Este hecho de tener réplicas va a ser súper relevante, porque necesito esta tabla, por así decirlo, expandirla para poder entender cuáles son los valores que tengo, ¿ya? Entonces al final lo que voy a hacer es tomar estos valores asociados a cada una de estas variables y tirarlo hacia abajo, que es esta misma tabla de la parte de arriba, ¿ya? Esta tabla gigante que ven acá es la misma tabla de acá, pero que está extendida. Es decir, que tengo dos corridas de esto, una que me arroja una respuesta de 11 y la otra de 12,4. Para el caso de estas variables tengo uno de 15, uno de 14,8 y otra de 16,1. Ya, exactamente lo mismo por hacia abajo. ¿Ya? Esta no la pesqué mucho, esta columna. Y esta columna es la que generalmente, estas dos columnas son las que trabajamos después. ¿Ya? En el fondo nosotros, la columna que estamos trabajando son con estas de acá. Entonces, si se fijan acá, yo ya generé más variables. Generé variable x4, x5 y x6. Y esto tiene que ver con el cambio de variable que mencioné anteriormente. Y es por esto. Esto es súper importante. Resulta que nosotros tenemos un modelo que lo que nos está entregando son tres variables, x1, x2 y x3. ¿Ya? Con esas tres variables, lo que se hace el modelo de la parte de acá es va a ser las combinaciones de las variables, es decir, x1 con x2, x1 con x3 y x2 con x3. Sin embargo, por un tema de comodidad, lo que vamos a hacer es hacer un cambio de variables, diciendo que x1 por x2 va a ser x4, x1 por x3 va a ser x5 y x2 por x3 va a ser x6. Al hacer esto, obtengo un modelo que es mucho más fácil de trabajar, en términos de que al final es como trabajar un modelo con más variables simplemente. ¿Ya? Se extienden las matrices en lugar de complicar las cosas, teniendo que realizar productos de variables, etc. ¿Ya? A raíz de esto, obtengo este modelo que es cada coeficiente multiplicado por una variable distinta. ¿Ya? El detalle de esto es que para poder hacer esto, lo que yo necesito es generar el valor de x4, x5 y x6. ¿Y cómo lo obtengo? Precisamente utilizando el valor de x1 y multiplicando por x2 obtengo x4. Para x5 multiplico los valores de x1 por los de x3. Y para los de x6 los valores de x2 con x3. Al hacer esto genera esta tabla gigante de acá. Hasta aquí. De hecho, lo voy a marcar en negro para que no se confunda. ¿Ya? Estos son los pasos posteriores. Esto de acá. Esta es la tabla que yo obtengo del proceso. Está aquí. Eso que está en gris. Entonces, si se fijan, el valor de x4 va a ser x1 por x2, el valor de x5 es x1 por x3 y el valor de x6 es el valor de x2 por x3. ¿Ya? Y el valor de y es simplemente el valor de y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar la matriz X. Y si recuerda, la matriz X es simplemente asignar los valores de cada variable,
pero asociarlos a un cierto coeficiente. Entonces, por ejemplo, los valores de x1 van a estar asociados al coeficiente b1. Por lo tanto, al generar esta matriz de acá, que es la matriz X, para el caso de la variable b1, lo que yo estoy haciendo es simplemente asignar los valores asociados a x1. ¿Ya? No tiene mayor ciencia que eso. Para x2 lo mismo, o sea, para b2, perdón, lo mismo. Para el caso de b3 es exactamente lo mismo. Para el caso de b1,2 solo asociado a x4. Y así sucesivamente. ¿Ya? Es súper mecánico. Una vez generada la matriz X, como ya lo vimos en el procedimiento que se presenta en el PPT, hay que generar la matriz transpuesta. Por lo tanto, utilizo la función transponer matriz, selecciono toda esta matriz y obtengo la matriz transpuesta, que es esta matriz gigante de acá. Luego, lo que yo necesito hacer es generar la matriz inversa del producto de la transpuesta con la matriz X, que es esta matriz de acá, que se obtiene a partir del comando minversa de la multiplicación de matrices entre la matriz que está aquí en azul y la matriz roja, que es la transpuesta con la... no transpuesta, con la matriz original en el fondo. Y eso me genera, al hacer ese producto de matrices e invertir la matriz resultante, se obtiene esta matriz de acá. En esta matriz de acá, les recomiendo que siempre marquen la diagonal, porque la van a utilizar más adelante, en el proceso de determinar la significancia de los parámetros, ¿ya? Y finalmente, para finalizar el proceso de obtención, y con eso la primera pregunta, es generar los coeficientes, que al final va a ser el producto de mi matriz transpuesta de mi matriz inversa que generé, con el X traspuesto, y el resultado de esa matriz resultante la multiplico por el valor del modelo en este caso. ¿Ya? Entonces, como pueden observar acá, va a ser el producto de matrices entre la azul y la roja, y la matriz resultante se multiplica por la matriz de los valores experimentales obtenidos. Ese resultado de esa multiplicación de matrices me entrega finalmente los coeficientes. ¿Ya? Estos coeficientes son los coeficientes que van a ir acá arriba. Por lo tanto, yo para generar ahora mi columna de I de modelo, que es esta columna de acá, lo que yo voy a hacer es tomar cada coeficiente y multiplicarlo por la variable asociada. Es decir, voy a tomar el valor de B1 y lo voy a multiplicar por X1, más el valor de B2 por el valor de X2, más el valor de B3 por el valor de X3, y así sucesivamente con el resto de variables. Eso me va, al hacer esa multiplicación, que yo lo hice manualmente, va a entregarme un I de modelo, ya que es el I predicho, el valor predicho para esa cierta combinación. Y finalmente lo que yo hago es generar el error. Ya el error, al igual que vimos en las ayudantías pasadas, es simplemente tomar el valor del modelo, perdón, el valor experimental obtenido y restarle el valor del modelo, ¿ya? Y luego lo que hago es generar la suma de la suma de los cuadrados de cada uno de estos errores, y finalmente obtengo mi suma de errores totales, ¿ya? Ya, con esto lo que hice fue obtener los parámetros. Entonces el problema ahora es si los parámetros que se obtuvieron son buenos o no, si son significativos o no, si importan al modelo o no. En el fondo lo que quiero hacer ahora es simplificar el modelo. Por lo tanto, lo que voy a necesitar en primer lugar es generar intervalos de confianza. Como vimos en la ayudantía anteriores, los intervalos de confianza requieren de dos cosas. Uno, una cierta certeza que se me entregue, y segundo, los grados de libertad. Por lo tanto, los grados de libertad en este caso van a ser súper fáciles de calcular, que va a ser simplemente tomar la cantidad total de variables de respuesta, ¿ya? De las respuestas que se obtuvieron. Y a esto lo que voy a hacer es restarle, déjame ver por acá está, la cantidad de coeficientes. Al realizar la resta entre la cantidad de respuestas y la cantidad de coeficientes, yo voy a tener los grados de libertad que voy a utilizar para mi modelo, que en este caso son 12. Lo segundo que necesito es una cierta certeza. En este caso se nos indica que hay que utilizar un 95% de certeza. Por lo tanto, nuevamente, beta 95, alfa 0,05, ya que es 1 menos beta, y luego se obtiene el valor de 1 menos alfa medios. ¿Por qué 1 menos alfa medios? Porque recuerden que estamos realizando intervalos de confianza de dos colas. Por lo tanto, la certeza asociada a eso se evalúa en 1 menos alfa medios. Si fuera de solamente una cola, tendría que evaluarlo en 1 menos alfa. ¿Ya? Y luego finalmente calculo el valor de t, que va a ser la función inversa de t evaluado en los grados en la certeza y en los grados de libertad.
Por lo tanto, el análisis de la significancia va a estar dado por lo siguiente. Voy a necesitar en primer lugar mi valor, o sea, bueno, mis parámetros, los valores que yo obtuve para los parámetros, y aquí es donde entra la fórmula un poco más compleja, que vamos a volver al Excel. ¿Dónde está? Que es esta de acá. Esta ecuación de acá, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es analizar esta ecuación para poder utilizarla. Entonces, aquí tengo mi parámetro, ¿ya? Que va a ser el valor que yo voy a estar buscando. Este es el valor el valor que yo obtuve para el parámetro, ¿ya? Acá tengo mi valor de t, que ya lo obtuve. Acá fíjense que se evalúa en alfa medios, pero como ya se mencionó anteriormente, si lo evalúan en 1 menos alfa medios o en alfa medios es exactamente lo mismo, pero tienen que tener cuidado con el signo, porque va a quedar cambiado según lo evalúen en 1 menos alfa medio o en alfa medios, ¿ya? Y dentro de la raíz es donde está la parte entre comillas nueva, donde por un lado vamos a necesitar la suma de los errores al cuadrado, que ya la tenemos porque está acá. En segundo lugar vamos a necesitar los grados de libertad, que también los tenemos, que están acá. Y en tercer lugar vamos a necesitar el CIJ. ¿Qué es el CIJ? El CIJ corresponde a esta diagonal de acá. Entonces, para el primer parámetro, este es mi CIJ, para el segundo parámetro es este, para el tercer parámetro es este, para el cuarto, quinto y sexto, ¿ya? Por lo tanto, con estos datos, nosotros podemos proceder a calcular los límites inferiores y superiores del intervalo de confianza y finalmente analizar su significancia. ¿Cómo sé si va a ser significativo o no? Si tengo cambio de signo, ¿ya? Si el 0 pertenece al intervalo, es decir, que hay cambio de signo, el intervalo no es significativo. En caso de que el signo se mantenga, el, el parámetro sí es significativo. Entonces, si se fijan acá, lo que se hizo fue generar el valor, que, bueno, el valor ya fueron generados en realidad, pero tomar el valor que tenemos y restarle el valor de t por la raíz de qué. La raíz de, en primer lugar, esta resta que es 1 menos ip, que tiene que ver con el valor menos el valor predicho, es decir, los errores al cuadrado, la sumatoria de todos los errores al cuadrado que tengo acá, que de hecho es fija porque la sumatoria de todos los errores no va a cambiar, dividido en los grados de libertad, que son 12, por si se fijan, es el primer parámetro. Por lo tanto, corresponde el primera posición en la diagonal. Y para el caso del límite superior es exactamente lo mismo, pero con un más. Para el caso del, por ejemplo, el cuarto parámetro, va a ser exactamente lo mismo en todas las posiciones, pero lo que va a cambiar acá es que va a corresponder la cuarta posición de la matriz, ya de la diagonal de la matriz. Entonces, al hacer ese procedimiento para cada uno de los parámetros, se obtiene que todos los parámetros son significativos. Por lo tanto, ya tengo mi modelo obtenido, tengo mis parámetros obtenidos y tengo cuáles son importantes y cuáles no. En este caso, todos son importantes. Luego, lo que se me solicita es generar el análisis del modelo. Ya, entonces, ahora vamos a ir nuevamente al Excel y vamos a ver qué se nos solicita. Entonces, primero, parámetros lo tenemos, calcular el intervalo de confianza está listo, significativos no elimínelo y vuelva a calcularlo, no era necesario, entonces acá es lo último que se nos solicita. Se nos pide R cuadrado, se nos pide error de predicción, se nos pide correlación de errores, gráfica de predicho versus medido, y finalmente la nova. Entonces, vamos a volver acá. En primer lugar, el R cuadrado. El R cuadrado es súper fácil de calcular y bastante rápido. Necesitamos en primer lugar la varianza de mis errores, que tenemos todos los errores, por lo tanto, simplemente calcular la varianza. Y en segundo lugar, necesitamos la varianza de los valores de I, que son los de acá, el I medido experimentalmente, ya no el I del modelo. Eso es súper importante y no se confundan con eso porque uno siempre se confunde con eso en esos pequeños detalles. Entonces, al final el valor del R cuadrado va a estar dado por 1 menos el valor del S cuadrado dividido en la otra varianza. ¿Ya? Es decir, 0,56-8,09. Al hacer eso me entrega un R cuadrado de 0,93. ¿Ya? El valor de 0,93 no es, no es muy alto comparado con modelos que entregan 0,99, 0,95, etc. Pero tampoco un mal número. Ya es un modelo bastante decente en términos de recuadrado. Ya podría ser mejor, pero no es precisamente un mal modelo. Por lo tanto, ya tenemos un cierto indicador de que el modelo está relativamente bien ajustado. ¿Ya?
En segundo lugar, lo que hay que calcular, o sea, que lo que se nos solicita que calculemos es la media de los errores. Ya la media de los errores es simplemente calcular el promedio de los errores y verificar que el promedio esté centrado en cero. Si el promedio está centrado en cero, entonces por el análisis de la media de los errores se podría esperar de que todos los errores, como el nombre lo dice, están centrados en cero. Por lo tanto, se podría esperar, o sea, se podría esperar que los errores no estén distribuidos, ¿cómo decirlo de una forma más? eh, estén, sean lo más pequeño posible, ya que no tenga errores una variación muy grande de los errores, ya que no estén sobre un valor muy grande en el fondo, sino que sean lo más pequeño posibles. Ya tiene que ver con ese tema. Que de hecho puede verse en el gráfico que tengo acá abajo, que es básicamente, en el fondo, lo que se está buscando con esa media de los errores se acercan al cero, es que todos los puntitos rodeen el cero, ya que estén lo más que el error tienda a ser lo más nulo posible, en el fondo. Que de hecho también tiene que ver con lo que se hace cuando se utiliza Solver, ¿ya? Que es básicamente hacer iteraciones de forma de que todos los puntitos, que son los errores en este caso, tiendan a cero. Cosa de que en un caso perfecto, que en la práctica prácticamente nunca pasa, el error predicho, o sea, perdón, el valor predicho sea exactamente igual al valor experimental. Ya eso es como el caso ideal, así muy bonito. En la práctica no va a pasar necesariamente, de hecho en la práctica pasan cosas así, y no siempre de hecho. Que es básicamente que el modelo, que en este caso es la curva naranja, que no quiero adelantar mucho, pero que básicamente la curva naranja representa de forma relativamente correcta los puntos. ¿Ya? No, si se fijan, no necesariamente el valor exacto, pero sí predice el comportamiento de forma correcta. Ya, pero sin adelantarme mucho, ahora lo otro que se nos solicitaba era los coeficientes de correlación. ¿Ya? En el fondo verificar si alguna de los errores que presenta el modelo, o que podría presentar el modelo, si está correlacionado con alguna de las variables. ¿Ya? Si se vea, por así decirlo, influenciado de sobremanera por alguna de las variables. Entonces lo que se hace es básicamente calcular mediante la función correlación, que es coeficiente de correlación, las distintas variables e incluso la respuesta para verificar si los valores son grandes o no. ¿Ya? Lo ideal es que sean lo más pequeños posible, que tienda a cero. Si tiende a cero, perfecto, ningún problema. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Lo que se usa es la herramienta de correlación, donde se toma el valor que yo estoy buscando la correlación, que en este caso es I, y luego va a ser B1, B2, B3, y así sucesivamente, es decir, a lo que yo le busco la correlación con los errores. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, tomo la columna de la que yo estoy analizando y busco la correlación con los errores. ¿Ya? Mientras más alto el número, mayor correlación. En este caso, si se fijan, casi todos tienden a cero, salvo algunos que tienen una pequeña correlación que se puede observar, pero tampoco muy significativa. Por lo tanto, de aquí se puede observar que aparentemente no existe una correlación notoria entre alguna variable involucrada, ya sea B1, B2, B3, B1.2, B1.3, B2.3, con los errores que se presentan en el problema. Ya, y acá el tema de los gráficos, que bueno, ya lo mencioné anteriormente, pero fundamentalmente hay dos gráficos que son súper importantes de realizar. En primer lugar es el tema del gráfico de los errores, que me permite corroborar visualmente el tema de que la media de los errores tiende a cero, donde yo lo que espero es, uno, que todos los errores se agrupen sobre el cero, es decir, alrededor del cero, tanto por abajo como por arriba, es decir, que todos estén rodeando al cero idealmente, al el eje cero. Pero lo que también me interesa es que yo no pueda ver un comportamiento notorio o una influencia como que se pueda observar claramente de los errores, ¿ya? Sino que los errores idealmente tengan una distribución normal, ¿ya? No quiero que exista una correlación importante de los errores porque si eso fuera, implicaría que exista un problema en mi modelo, ¿ya? De hecho, en este caso no se solicita, pero también otro método que insisto, no se solicita en esta prueba, es generar un histograma de los errores, ¿ya? Y si se genera un histograma de los errores y se observa una distribución normal, entonces está todo perfecto. Eso es como lo que se busca en el fondo. Y el otro gráfico, que este ya sí que es súper, súper, súper utilizado,
es graficar el I predicho versus el I medido. ¿Qué me permite hacer esto? Si son iguales, el I predicho con el I medido, yo debería esperar que tenga una curva del tipo X igual a Y. Por lo tanto, lo que se hace es graficar I predicho versus I medido, y de fondo poner una curva de X igual a Y, que en este caso es la curva naranja. Cuando el I predicho es igual al I medido, es el caso perfecto. Pero eso en la práctica no ocurre mucho. Entonces, lo que se busca con esta curva es ver si con el comportamiento de X igual a Y, los puntos, que son mis puntos predichos, se ven bien representados por la curva. Si la curva representa correctamente el comportamiento de esos datos. Y si se fijan para este caso, si se fijan, se delimitó a la zona experimental, se puede observar que los puntos efectivamente sí se ven bien representados por la curva. De hecho, la curva predice prácticamente, bueno, no a la perfección porque existen ciertas desviaciones desde la curva hacia el punto, pero lo que es comportamiento sí se puede apreciar una buena representación de lo que sería la realidad en este caso. Por lo tanto, ya por este gráfico y sumando todos estos detalles anteriores, se puede determinar que el modelo aparentemente fue un buen modelo, ¿ya? Muestra de forma correcta y predice de forma correcta dentro de la región experimental los valores. Pero ya para finalizar, que es lo último que se nos pide, hay que realizar el test de ANOVA, ¿ya? Como ya mencioné anteriormente, el test de ANOVA lo que intenta buscar en el fondo es determinar si el modelo si el modelo que genere es deficiente o no, ¿ya? Si el ajuste es deficiente en realidad. Y para esto lo que se hace es generar una tabla que se ve fea, pero de verdad que no es tan fea. De hecho, es súper mecánica de realizar. Que en el fondo lo que me va a permitir hacer es una suerte de test de hipótesis, ya en donde voy a calcular un valor, y ese valor lo voy a comparar con otro valor. Entonces, si ese valor es mayor o no a otro valor, se puede determinar una cierta cosa con una cierta certeza. De lo contrario, se cumple lo opuesto. ¿Ya? Es como de hecho, es prácticamente lo que hacíamos en los test de hipótesis. Es la misma idea, solamente que acá hay que hacer unos pasos antes con unos ciertos cálculos, ¿ya? Que, insisto, como se veían en el Excel, eran un poco feos, pero ya se van a observar acá que son bastante fáciles de realizar, de hecho. Ya, entonces, lo primero importante acá es que esto se trabaja con las réplicas. ¿Ya? Esto es súper importante. Aquí se trabaja con réplicas. Por lo tanto, lo que yo voy a necesitar acá es calcular todo para réplicas. Entonces, la tabla que yo voy a utilizar ya no va a ser esta tabla que está ordenadita, sino que voy a utilizar esta tabla de acá. ¿Y por qué esta tabla de acá? Porque esta tabla, en esta sección de acá, me tiene todas las réplicas identificadas. Por lo tanto, yo para el test de ANOVA voy a utilizar esta parte de la tabla, este sector de acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es, en primer lugar, voy a generar, necesito la cantidad de datos. Ya la cantidad de datos va a ser literalmente contar los datos para cada réplica. Es decir, para el nivel 1, ¿cuántos datos tengo? 2. Para el nivel 2, perdón, ahí sí. Para el nivel 2, ¿cuántos datos tengo? Tengo 3. Y así sucesivamente hacia abajo. Ya lo hago con todas las corridas de datos. Por eso es importante esta tabla porque aquí está, entre comillas, ordenado en función de las réplicas que se utilizan. Pero esta otra tabla que nosotros realizamos está ordenada en términos de cantidad de experimentos, ¿ya? Por lo tanto, y quiero recalcar esto, es súper importante el orden dependiendo de lo que ustedes necesitan hacer. Ya. La segunda que yo voy a necesitar son los grados de libertad, que es súper fácil porque ya tengo la cantidad de datos. Es restarle 1 a la cantidad de datos que tengo en la columna del lado. Entonces tomo la columna anterior y lo resto por 1, ¿ya? Luego el promedio. Nuevamente estoy trabajando con las réplicas, por lo tanto voy nuevamente arriba y calculo el promedio para cada fila. Entonces calculo para la primer set de datos, voy arriba nuevamente para el segundo set de datos, nuevamente arriba para el tercer set de datos y así sucesivamente hacia abajo. Luego lo que necesito es la varianza. Por lo tanto, nuevamente arriba, calculo la varianza para cada fila. Calculo la varianza para la segunda fila, para la tercera fila y así sucesivamente. Luego, lo que se me pide es el producto de mi varianza con los grados de libertad. Entonces, tomo la columna anterior, que es 0,98, y la multiplico por los grados de libertad. Así sucesivamente con todos los valores asociados a este proceso. Y finalmente, necesito el I predicho. Pero el I predicho, acá es importante porque esto es fácil de equivocarse. Es el I predicho asociado a cada réplica, ¿ya? O a cada set de réplica en realidad. Entonces, por ejemplo, acá sería el I predicho.
bueno, acá es más fácil de ver en esta zona de acá, de hecho, ¿ya? Por ejemplo, para el primer valor, que es este de acá, que sería 11,8, ya ese es mi predicho. El otro sería 15,09, el otro sería 9,5, y así sucesivamente, pero acá es súper fácil de confundirse porque acá hay réplicas. Por lo tanto, cuando pongan los valores acá, tienen que fijarse que los valores que pongan son el valor representativo de las réplicas, que no tienen que repetirse en el fondo. Y los primeros 6 es fácil porque está ordenada. La tabla que pusimos acá está ordenada, está súper ordenado. Pero si se fijan ya, ese valor de ahí, este de acá, es el primero repetido. Por lo tanto, ahí tengo que saltarme hasta el final donde está el último valor, que es 14,5. Por lo tanto, los i predichos va a ser el i predicho asociado a cada set de réplicas en el fondo, ¿ya? Eso es súper importante porque es fácil de confundirse. Y luego lo que necesito hacer es el i promedio menos el i predicho, ¿ya? Entonces tomo el promedio y le resto el predicho y lo elevo al cuadrado. Entonces aquí tengo con esto ya todos los cálculos que necesito para la ANOVA, salvo unos ciertos detalles. Entonces ahora me voy a la tabla propiamente tal de la ANOVA, en donde necesito básicamente calcular 4 cosas. En primer lugar, voy a tener una fila de errores predichos, donde en primer lugar lo que necesito es sumar todos los productos de los S cuadrados, o sea, de las varianzas por los grados de libertad, y voy a generar este valor de acá. El segundo valor va a estar dado por la resta de los errores totales con los errores predichos. ¿Y cuáles son los errores totales? Los errores totales son los que calculé acá arriba, que son los errores al cuadrado, estos de acá que están amarillos, ¿ya? La suma de los cuadrados de los errores, ¿ya? Estos son los errores totales. Por lo tanto, finalmente voy a tener unos errores absolutos que van a estar dados por los errores totales menos los errores predichos, ¿ya? Es decir, esto de acá. En segundo lugar, necesito una fila que corresponda a los grados de libertad, en la cual los grados de libertad van a ser simplemente la suma de todos los grados de libertad que calculé para la ANOVA. En el caso de los absolutos va a ser el total menos los que calculé recién, que son la suma de todos los que realicé para la ANOVA, y los 12 que están acá, si se fijan, son los que calculé acá arriba, que son precisamente todos los datos de acá, menos los parámetros que se obtuvieron. ¿Ya? Con estos 3 elementos, puedo empezar a calcular las cosas que necesito para las conclusiones finales. En primer lugar, el S cuadrado va a ser el valor de la suma de los cuadrados dividido en los grados de libertad, para el error puro. En el caso del FA, lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Tomo la suma de los cuadrados que calculé para ellos y lo divido por los grados de libertad asociados a ellos. Y con estos datos yo puedo empezar a calcular las cosas las cosas finales en realidad, porque todo esto es como el proceso de preparación, como cuando generamos un intervalo de confianza se necesita grados de libertad y una cierta certeza, acá es prácticamente lo mismo. Entonces, lo que se utiliza acá es bueno, hay varias formas de calcularlo en realidad. En primer lugar es el F0. ¿Ya? El F0 es súper fácil de calcular, es tomar el S cuadrado de los FA y dividirlo por el S cuadrado del error puro. Y eso me va a entregar un valor de, en este caso, 1,31. Entonces, la primera pregunta que uno va a hacerse es comparar el F0 con algún valor, ¿ya? Y ese valor, ¿cuál va a ser? En este caso es el F crítico, que es el que pueden ver acá. Pero para el F crítico yo necesito darme una cierta certeza. Y como siempre estamos utilizando una certeza del 95%. Por lo tanto, el alfa en este caso, que acá es importante el alfa, va a ser de 0,05, es decir, 1 menos beta. Luego, lo que voy a hacer es calcular el FC, que es mi F crítico, que va a ser el valor con el cual yo voy a calcular, en el fondo, todo este procedimiento, hacer la comparación, ¿ya? Entonces, lo que voy a utilizar para calcular el F crítico es tomar la función distribución.f.inversa, y como parámetro se le ingresa la certeza, que en este caso es alfa, punto y coma, grados de libertad de FA, y punto y coma, los grados de libertad del EP. Y con eso obtengo un valor de 4,8. Entonces la pregunta que uno se hace acá es la siguiente. ¿FC es mayor que F0?
FC es 4,8 y F0 es 1,31. Por lo tanto, es correcto. Dado que es correcto, no hay motivos para dudar de que el ajuste sea no hay motivos para dudar que el ajuste sea deficiente con un 0,05% de certeza. ¿Ya? O sea, de incertidumbre. En este caso, un 95% de certeza. Eso es súper importante. ¿Ya? Esa es la pregunta que uno se tiene que realizar en este momento. Es decir, si el FC es mayor que F0, entonces no tengo motivos para dudar de que en el fondo el modelo no es deficiente por ajustes. ¿Ya? Eso es lo que uno concluye de este método. Y la otra forma, que es como la otra alternativa que uno tiene para saber si esto se cumple o no, es calcular un valor P, un P-value. ¿Ya? Y el P-value se calcula mediante la función distribución.f.cd y se le entrega como parámetros el valor de F0 y los grados de libertad de FA y de P. ¿Ya? Entonces, la pregunta que uno se hace acá es si el valor de p-value es mayor que el de alfa. Perdón, ahí sí, es mayor que el de alfa. Si la respuesta es sí, es decir, que el valor de p-value es mayor que alfa, se puede concluir de que no hay motivos para dudar de que el ajuste no sea deficiente. ¿Ya? Entonces, bueno, y eso sería en realidad el test ANOVA. Eso es súper mecánico en términos de procedimiento a seguir. Ya es muy mecánico, es básicamente construir las tablas y calcular los valores y compararlos. Ya no hay mucho más detalle en que entrar a como analizar en el procedimiento a desarrollar. Entonces, en forma de concluir, porque se solicitaba que se concluyera, todos los parámetros son significativos. Tenemos un modelo que va a depender básicamente de 6 parámetros en este caso, en los cuales tenemos los valores, que son estos de acá. Se realizaron 5 formas de verificar que el modelo sea correcto o no. Tenemos en primer lugar, tenemos un R cuadrado alto, tenemos que nuestra media de errores está centrada en 0. Se puede observar que no hay correlaciones importantes entre ninguna de las variables con los errores presentados. Gráficamente se puede observar que todos los errores que se presentan tienen una distribución aparentemente normal que se puede observar, no existen claras tendencias hacia ningún lado y están todos centrados en 0. De hecho, si se fijan, están distribuidos casi aleatoriamente. En el comparar el I predicho con el I medido se puede observar que al trazar una recta de tipo x igual a y, casi todos los puntos se ven bien descritos por la recta. Y luego finalmente al realizar el test de ANOVA mediante dos formas, es decir, por el p-value y por el F crítico, se pudo obtener en ambos casos de que no hay motivos para dudar de que el modelo no presenta, o sea que el modelo en el fondo no es deficiente, ¿ya? Con una cierta certeza que nos dimos, que en este caso un 95%. ¿Ya? Y con esto finalizaría la ayudantía. Espero que se haya entendido. Cualquier duda o consulta pueden enviarla por correo o directamente en los horarios de consulta. Y vamos a estar atentos y mucha suerte y ánimo con el fin de semestre. ¿Ya? Yo sé que les va a ir bien en esta prueba y de verdad no se compliquen tanto. Es complejo de ver la materia en el sentido de que si ven fórmulas y todo, se ven feas y pueden intimidar, pero de verdad que no son tan complejas al momento de aplicar, ¿ya? Es más que nada un día, o sea, no de un día para otro, pero meterse al Excel y ver qué tengo que hacer, ¿ya? Tengo este problema, ¿qué opciones tengo? Tengo esta herramienta, ¿ok? ¿Cómo utilizo esta herramienta? De esta forma. Y ahí ir viendo el procedimiento a seguir, porque si se fijan, esta última materia es bastante mecánica. Lo que sí es complicado es partir con el ejercicio, ¿ya? Y eso y por eso que en ADI en general los textos de los problemas son súper largos, porque es muy importante el contexto del problema o la naturaleza del problema para saber qué herramienta necesito utilizar, ¿ya? Así que tienen que tener mucho ojo con la lectura del problema. Y bueno, eso. Cualquier duda estamos atentos y muchas gracias. Espero que se haya entendido todo.